26º domingo del tiempo ordinario, ciclo A, 1 de octubre del 2023. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. En el primer punto meditamos. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero, pero después se arrepintió y se fue. Jesús dirige una pregunta muy importante, envuelta en una parábola, a los principales entre las autoridades religiosas del pueblo de Dios de la antigua alianza, para dar luz sobre la libertad y la responsabilidad de cada hombre y de cada pueblo frente a Dios, que llama a trabajar en su viña. El Señor pone en el centro la verdad sobre quién soy yo y quién es Dios para mí, para responderle con libertad. Si Dios, que a través de Cristo, de la Iglesia y de otras mediaciones, me llama a colaborar con Él, si no significa nada para mí, podré responderle negativamente. Por el contrario, si Dios en Cristo es mi Señor, que sé que me ama y yo lo amo, le responderé afirmativamente. Podemos decir que son 2 tipos de hijos que libremente deciden de manera muy distinta. Esto hace notar cómo hay quienes sí se dejan interpelar por Dios, se convierten y viven una vida que tiene sentido como trabajadores del reino de los cielos, pero otros no. Hay un problema de la inteligencia y de la voluntad para entender la propuesta y aceptar pagar el precio de la renuncia a nuestras ideas y a nuestra comodidad. Es un problema de saber amar para poder responder, para dar la vida por el Señor y por sus intereses, su pasión por salvar a los hombres, para lo cual nos pide humildemente que lo ayudemos. Este primer hijo dijo que no quería ir a trabajar a la viña de su padre, pero después se arrepintió y fue. En este hombre estamos representados con todas nuestras miserias. Nos falta fe, hemos descuidado la oración fervorosa y continua, hemos recibido los sacramentos por costumbre, estamos apegados a muchas cosas que nos distraen o nos alejan de aquello que Jesús nos está pidiendo que hagamos. La primera lectura de hoy, tomada del libro del profeta Ezequiel, nos explica cuánto es precioso a los ojos de Dios el arrepentimiento y la conversión. Ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel, ¿acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere, muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso seguramente vivirá y no morirá. El salmo de hoy es una hermosa oración de súplica pidiendo a Dios por nuestro arrepentimiento y conversión. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres.
Señor Jesús, que has venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores, ten misericordia de nosotros, de nuestra frialdad, apatía, cobardía, falta de amor, de nuestras respuestas negativas a tus llamadas a la conversión, al trabajo en favor de ti, de tu iglesia y de los demás. Dejando atrás nuestra pereza, miedos y egoísmos, danos la disponibilidad permanente a seguirte con renovado entusiasmo y generosidad para trabajar en tu viña con un verdadero celo misionero como el tuyo, para gloria del Padre. En el segundo punto meditamos. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. En este hijo también nosotros estamos representados, pues muchas veces decimos al Señor que vamos a trabajar en su viña, pero no lo hacemos, no lo hemos hecho. Tal vez después de unos ejercicios espirituales, de un acontecimiento doloroso, de una homilía que nos ha conmovido profundamente, hemos decidido hacer la voluntad de Dios, pero con el tiempo nos hemos cansado, hemos cedido a nuestras comodidades, al espíritu mundano. Hemos perdido muchas oportunidades para amar y servir a Dios y a los demás, pues nos cuesta mucho trabajo ser obedientes. Estamos muy ocupados en nuestras tareas de cada día, sin tener en cuenta que es más importante trabajar por el Señor. Tal vez nos falta más vida de oración, más reflexión sobre cómo aprovechar todo lo que hacemos para evangelizar al mundo, cómo hacer nuestras obras de misericordia como nuestro estilo de vida. Tal vez nos ha faltado vivir más en la santa presencia de Dios, buscar y aprovechar los medios de perseverancia, hacer más conscientes nuestras intenciones, ofrecer todo para la mayor gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo. Espíritu Santo, fuente de luz y de amor, ayúdanos a purificar nuestro corazón de todo pecado de egoísmo y de omisión por falta de amor, para que dóciles a tus inspiraciones y emociones internas podamos comenzar una vida nueva, toda para el Señor. En el tercer punto meditamos. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Jesús pronuncia una afirmación muy fuerte para aquellos hombres religiosos del Antiguo Testamento que estaban ante él, pues exalta a los pecadores públicos que arrepentidos creyeron a la predicación de Juan Bautista y éstos no, y por lo tanto no se arrepintieron ni cambiaron de vida. Aquellos se acercaron al reino de Dios misericordioso, en cambio estos se quedaron cerrados en su pecado, creyéndose justos, no aceptaron creer en Jesús, que vino a salvarlos. Lamentablemente, esta historia se repite de muchas maneras. ¿Acaso nos creemos justos por cumplir nuestros deberes, pero muchas veces sin fe y sin amor, sin reconocer nuestros pecados, sin arrepentimiento sincero, sin un espíritu penitencial y sin una continua conversión? En la segunda lectura de hoy, San Pablo, en su carta a los Filipenses, nos exhorta a tener los mismos sentimientos de Cristo, viviendo en comunión con Dios y con la comunidad. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor, o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la comprensión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón,
un mismo pensamiento, no haga nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos, que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. María, Madre de Misericordia, danos una fe y un amor más grande por tu Hijo Jesucristo, una conciencia de la gravedad de los pecados que hemos cometido, para que con humilde confianza le pidamos perdón y, beneficiados por su paz, nos convirtamos en ministros de su misericordia, según nuestra misión, y trabajemos con valentía y alegría en su viña todos los días de nuestra vida. Amén.